Muy lindo. Bueno, entonces vamos a la cuestión, ¿no? ¿Me escucha? O sea que sí, 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 sí. Yo sé que ya, sí, no sé si me escucha que respondí que me pasó muy lindo. Ah, no se escuchó nada, ahora no se escucha. Sí, 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 se escucha, sí. Bueno, lo que pasa es que has aparecido en dos pantallas ahora, Susana Melania. Ah, pero Entonces, en una está prendido y en la otra está apagado. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, claro, pero no me vamos, escuchan ahora. ahora sí. Pero Eh, ahora no me escuchan. por ahí sí, por ahí no. No, no me escuchan. Lo que pasa, a ver, está en dos pantallas, Vamos a ya ver no sé cómo entonces es la acá. cuestión. Entonces, en esta, Voy a ver con esto. hay en una de las pantallas en donde se te ve, pero no se oye. En cambio, en la otra, claro. Ah, la que es vertical es el teléfono. Allí te estamos viendo, allí te estamos viendo, pero no te oímos. No me escuchan. Ah, en la otra sí te oímos, pero no te vemos. ¿Sí? Bueno, pero A ver. hacemos una síntesis entre ambos, ¿no? Entonces, quienes quieran verla, la miran a la pantalla derecha y para oírla, la miran a la izquierda. Bueno, No, yo no, porque estoy tratando de comunicarme por celular, porque si no, no me escuchan. bien. Bueno, entonces, hoy terminaríamos con el Corintios. Dios mediante la semana que viene arrancaríamos con Gálatas, es más corta. Y después vendría la que es larga, 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 y que es Romanos, y se suele llamar el Testamento de Pablo, ¿sí? Bueno, pero vamos, entonces, vamos acá a esta. He incorporado un texto que yo tenía incorporado, pero que después me olvidé y No lo... lo puedo, sí. Pero si ustedes miran los apuntes, Claro, porque estoy con el celular para ver si me pueden escuchar. sí te estamos Tendría escuchando. que sacar de acá. Bueno, Ahora, entonces... ahora sí. Ajá, hacer No puedo. Pero vos lo escuchás al padre, no a este entonces. bueno, no sé cómo seguir, pero sigo, ¿sí? Sí, se corta. Por eso a veces no me ofrezco para leer, porque se me corta. Bueno, bien, entonces, yo hay un texto, si ustedes vieron que muchas veces yo envío un PowerPoint largo y no lo vemos entero, entonces Ah, quedan cosas. oh, Dios mío, ¿cómo será esto? Entonces, en este Que caso, ahora tengo el micrófono, los dos activados. bueno, Ahora, ahora no tampoco. Ahora no tampoco. ¿Eh? No se me escucha. bueno, Susana, sí te estamos oyendo nosotros, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, bueno, hay textos que yo en muchos, Claro, yo sí los escucho. muchas veces que yo envío los PowerPoint, Tengo que escribir acá. diapositivas y en clase vemos lo que da el tiempo, entonces muchos textos quedan afuera. Si ustedes alguna vez van revisando los PowerPoint siempre van a ver que han quedado temas que ni los hemos visto. Uno que me pareció valioso y a último momento digo, lo vamos a rescatar, que ya está en otro PowerPoint, solo que volví a ponerlo acá, que arranca con la diapositiva número 2. Me pareció que era importante, que era un texto que no podíamos omitir. Es de Primera de Corintios, ¿sí? Entonces estamos retrocediendo. En todo caso, es breve. Está en la diapositiva 2. Alguien que lo quiera leer, por favor. En que es 1 Corintios, capítulo 14, 34, 35. No, nosotros, adelante.
Que las mujeres permanezcan calladas durante las asambleas. A ellas no les está permitido hablar. Que se sometan, como le manda la ley. Si necesitan alguna aclaración, que le pregunten al marido en su casa, porque no está bien que la mujer hable en las asambleas. Bueno, acá tenemos un problema muy serio, porque nosotros estamos presuponiendo un Pablo feminista en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Nosotros estamos presuponiendo un Pablo feminista, no es judío ni griego, ni esclavo ni libre, varón, mujer, y acá nos encontramos con un texto que nos tira todo el argumento abajo. Por eso es bueno dedicarle un minuto a este texto, ¿sí? Entonces, porque yo las otras objeciones les decía, pero eso no es de Pablo, eso es de las Deuteropaulinas o de las Tritopaulinas, y así defendíamos a Pablo. Acá esta es Paulina, o sea, este es 1 Corintios. O sea que acá este texto es complicado. Los otros son fáciles, decir, mire, eso no lo dijo nunca Pablo, bueno, los dijeron los discípulos de Pablo. No, a este texto es de Pablo. Y por eso este es un problema. Y por eso vale la pena dedicarle un minuto para resolver la cuestión. Entonces, acá vamos a leer el texto. Fíjense, diapositiva 3. Ahí pongo el verdadero contexto de este texto. Ustedes recuerden, esta parte la hemos leído bastante de Pablo, el tema de los carismas, ¿se acuerdan? El himno a la caridad y después los carismas, el carisma de profecía y el carisma de revelación y el carisma del don de lengua, toda esa cuestión, un texto largo. Nosotros leímos Corintios 12, 13 y 14, ¿sí? Entonces, en ese contexto, al final aparece este texto. Ahora fíjense, diapositiva 3. Yo ya hice la operación, esto se llama ahí crítica literaria. Yo, gracias a la crítica literaria, descubro que este texto es algo que se ha insertado. Alguien ha cortado el texto ahí en el 33, metió este texto que acabamos de leer y después lo pegó y continuó el texto para adelante, ¿no? Entonces, fíjense, miren rápidamente el contexto, o sea, ¿de qué venía hablando Pablo? Los que tienen el don de profecía deben ser capaces de controlar su inspiración, porque Dios quiere paz y no desorden. Entonces Pablo está las comunidades, la gente en misa, la gente, hablan los profetas. Y él trata solamente de decir, bueno, háganlo de a uno, etcétera, no produzcan desorden. Pero vienen hablando de que los profetas en las comunidades pueden haber profecía y es bueno que haya. Retoma el texto abajo, dice, si alguien se tiene por profeta o se cree por inspirado del Espíritu, reconozcan esto que los escribe un mandato del Señor. O sea que Pablo venía hablando de que en las comunidades es bueno que hablen los profetas. Si habla alguien que en don de lengua, si no tiene alguien que interprete, mejor no. Pero si tiene que interprete, sí. Y también hágalo ordenadamente. Entonces viene hablando de que sí hay que hablar. Entonces ahora sorprende. Y en estos dos capítulos, 12, 13, 14, no entra en distingos si es varón o mujer. Entonces acá sorprende que no venía esa problemática y de repente alguien insertó este texto que acabamos de leer, que está bien estructurado. Miren que ahí les puse en verde como abre y cierra, ¿sí? Con la misma temática de la iglesia. En el a celeste, ven que está, fíjense, hay un quiasmo allá, de subrayar arriba, iglesias, después hablar, y miren que abajo sale hable iglesia, es un quiasmo, ven, iglesias, habla, iglesia. El texto está bien estructurado, aunque no nos gusta a nosotros, pero que tiene que quedar claro para la crítica literaria
es que este es un texto que se ha insertado posteriormente. Ahí la diapositiva 4, ahí le digo con otras palabras lo que acabo de decir, cómo el texto tiene una lógica interior, ¿sí? Diapositiva 35, acá está más clara, ven, notar que el texto tenía una lógica interior, lo que está en rojo, todas las iglesias, 1', de dónde han salido, 2 en las iglesias, 2' en la iglesia, 3. O sea que el texto tiene una clara unidad, pero se distingue claramente de lo que venía hablando. Por eso es que los estudiosos dicen, este es un texto aislado que alguien metió aquí, ¿no? Diapositiva 6, a ver si es más claro lo que acá decimos. El sujeto, o sea, que la mujer se calle, no tiene ninguna relación con los capítulos 12, 14, pues no se viene hablando de eso. 2, los versículos estos interrumpen las instrucciones concernientes a las lenguas y a los profetas, a la comunicación, al hablar. Se mete en otro tema, si la mujer debe hablar o no. Y tercero, hay una contradicción con el 11.5, les recuerdo de memoria, en la asamblea el varón y la mujer pueden hablar, dice, ¿sí? El varón puede orar y predicar, la mujer puede orar y predicar. Bueno, eso está claramente afirmado en el 11.5, entonces todo esto estaría en contradicción con aquello. Finalmente, en este texto Pablo cita la ley, pero está citando una ley disciplinaria. En nuestras comunidades esto no se hace. Bueno, eso no lo hace nunca Pablo. Nunca pone Pablo ley. Cuando Pablo usa la palabra ley, es el plan de la salvación, es la Torá, ¿sí? Tiene un sentido muy teológico la palabra ley. Acá la palabra ley ha quedado reducido a una disciplina, si la mujer puede hablar o no en la asamblea. Entonces, ¿qué es lo que se nota? Que el texto está hecho de otro lado. Fíjense ahora, salto a la diapositiva 9. ¿Ven diapositiva 9? ¿Ven? 1 Corintios, ese texto está inspirado de 1 Timoteo 2:11, 12, que sí es estricto paulina. ¿Ven? Fíjense, solamente leo lo de la estricta paulina, ¿ven? La mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión, no permito que la mujer enseñe, ni que domine al marido, que se mantenga en silencio. Está claro entonces que este texto que se introdujo está inspirado en la estricto paulina. En la estricto paulina sí era, ahí siempre se plantearon que la mujer no hable. Después hay que discutir en qué sentido, si tenía razón o no, porque se estudia la estricto paulina, ahí hay que discutirlo. Pero acá lo que nos damos cuenta es que este texto no es de Pablo. Y sí, es un texto muy tardío, porque supone la estricto paulina, y la estricto paulina son después del año 100, Pablo murió en el 60, o sea que es un texto realmente tardío, y que alguien lo incorporó. ¿Por qué? Ya lo imaginamos, ya lo hemos dicho. Esta vez era una posición muy progresista de Pablo. En el imperio greco-latino esto no andaba, se podía interpretar, pongo comillas, se podría interpretar como una propuesta subversiva, ¿no? Modificar en la casa la relación varón-mujer podía ser una cosa complicada. Cuestionar el orden de la familia o de la casa indirectamente era un cuestionamiento del orden social y político. Entonces, las generaciones cristianas posteriores que no quieren confrontar políticamente con el imperio, asumen los criterios de la casa aristotélica y van a redactar sus propias cartas asumiendo los códigos aristotélicos, sí, pero de allí después alguien, cuando se recopilan las cartas de Pablo, introdujo este texto
en 1 Corintios. Me expresé, entonces, acá este texto es muy importante, porque hasta ahora decíamos muy fácilmente, no, Pablo es feminista, los que no son feministas son las deuteropaulinas y tristopaulinas, y eso era fácil. Ahora el problema es que me encuentro en una carta paulina de las auténticas con un texto claramente machista. Entonces había que decir esto, no, la crítica literaria ha demostrado que este texto no es original, que ha sido insertado posteriormente y seguramente después del Stricto Paulino, o sea, después del año 100, o sea que mucho tiempo después alguien introdujo este texto porque le pareció que lo de Pablo había que irlo frenando, ¿no? Entonces, decir que Pablo dijo esto, y bueno, era una buena forma de frenar ese espíritu feminista que aparece en las cartas auténticas. ¿Me expresé? ¿Sí? Entonces, bueno, vemos el conflicto interno de la iglesia, interesante en todas estas cartas, se lo ve permanentemente. Bueno, por eso me pareció que valía la pena detenerse un minuto en este texto que yo ya lo había dejado, como otros textos dejé, ¿no? Entonces, si nos entendimos, si retomamos entonces la diapositiva 11 con 2 Corintios. Yo había ya dado mi interpretación de la carta, que era esto, diciendo que si 1 Corintios es una carta pastoral, organizacional, cuál es el lugar de la mujer, ¿sí? Cómo organizarnos, decía que 2 Corintios es una carta de espiritualidad, más que una carta pastoral, es una carta de espiritualidad. Y desde esa clave hemos leído los textos que hemos leído hasta aquí. Y los otros textos que he seleccionado van en esa línea, ¿sí? Son textos además que me parecen bastante claros, por eso tampoco he hecho muchos comentarios. Estamos en la diapositiva 11. Bueno, entonces retomamos 2 Corintios 4:7 y arranca con un texto famoso, extraordinario, una de las mejores definiciones de la iglesia, ¿no? Nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro. Una de las mejores definiciones de la iglesia es esto, ¿no? Nosotros que somos de barro llevamos un tesoro, ¿no? El tesoro es Cristo. Miren, se me acaba de ocurrir una analogía. ¿No acaba de ocurrir? Génesis 2:7. ¿Alguien se acuerda que dice de memoria Génesis 2:7? Cuando Dios crea a Adán, Génesis capítulo 2, que dice que lo hizo del barro y sopló su aliento. En esa tensión dramática, el hombre es viento de Dios, pero es barro nada más, ¿no? Se me acaba de ocurrir esa analogía, así como el hombre lleva el Espíritu de Dios, pero a la larga es barro, ¿sí? Bueno, acá creo que esa imagen, hay una analogía, pero no importa. Lo que importa es esto, que es la iglesia. La iglesia es un recipiente de barro que lleva un gran tesoro. Me parece que una de las mejores definiciones de iglesia, a mí me parece que es esto. Y sigue entonces, diapositiva 12, para que se vea bien que este poder extraordinario, el tesoro, no procede de nosotros, sino de Dios. Es muy, muy, muy interesante. Entonces, estamos, o sea, a ver, tenemos el tesoro, y nosotros no somos, nosotros somos recipiente de barro, ¿no? Entonces hay que tener muy claramente esta doble dimensión que tiene la iglesia, ¿no? La iglesia es santa, más que por los miembros, es santa por los sacramentos, por la escritura y también por la comunión de los santos, ¿no? Pero siempre hay que tener bien claro que todo esto viene de Dios, ¿no?
no es hechura humana, no es construcción humana. Entonces dice, estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos. Sí. Sí. No, yo como usted comenta que hago iconografía, justamente en un Pablo escribí en el libro ese pasaje, y porque para mí todo esto que yo hago tiene mucho de eso. El texto, bueno, no interrumpo. El texto anterior, el de 4.7, el del tesoro y el barro. ¿A ese te refieres? Ah, bien. Sí. Bueno, entonces dice, nosotros llevamos tesoro, pero somos barro. Y acá viene y va a profundizar en esta idea, ¿no? Estamos atribulados, pero no abatidos. Perplejos, no desesperados. Perseguidos, no abandonados. Derribados, no aniquilados, ¿no? Sigue, siempre en todas partes, y acá hay otra vez otro juego muy interesante. Siempre y en todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús. Porque nuestro cuerpo expresa la muerte de Jesús, la fragilidad humana, ¿sí? El barro. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo, si asumimos la limitación humana, la muerte de Jesús, en nuestros cuerpos va a manifestarse, va a mostrarse en nuestro cuerpo la vida de Jesús. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentando, sigue la relación muerte-vida, ¿no? Estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, van notando ¿no? el juego de palabras que va haciendo, se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace sobre nosotros y en ustedes la vida, ¿no? Entonces, en el ser humano, dice, nosotros, en el cristiano, se da permanentemente esta dimensión de muerte y de vida, ¿no? Continúa, pero teniendo ese mismo espíritu de fe, del que dice la Escritura, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y por tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para gloria de Dios. Y vuelve ahora a retomar esto de muerte y vida, pero de otra forma, en la diapositiva 16. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día y día. Nuestra angustia, que es breve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida, porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno, ¿no? Entonces, bueno, ver acá cómo era distinguido tesoro y barro, muerte y vida, ¿no? Y todo eso va mostrando que cómo se va dando en el hombre, ¿no? Por eso hay vida interior, vida exterior, está lo eterno, está lo pasajero, ¿no? Y entonces esas ambigüedades o esas paradojas de la existencia humana tienen que ver con haber asumido la paradoja de Cristo, que es muerte y vida, ¿sí? Bueno, me parece una cosa interesante que de una afirmación eclesiológica va construyendo una espiritualidad, ¿no? Va sugiriendo cómo puede vivir el creyente, ¿no? Las paradojas de la vida y estas que son sustanciales, muerte y vida. Bueno, me parece que es una buena propuesta de vida espiritual. Capítulo 5, en la misma línea, va a decir lo mismo, pero usando tres imágenes diversas. Miren, va a usar tres imágenes, pero que está hablando de lo mismo. La imagen de la casa o de la tienda, un beduino usa una tienda.
la imagen de la patria y la imagen del vestido. Con tres imágenes distintas está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces leemos, dice: sabemos que si la tienda terrestre en que vivimos se deshace, recibimos de Dios alojamiento, una vivienda eterna en el cielo, no construida por manos humanas, ¿no? Entonces está haciendo esta analogía de muerte y vida, y la muerte es como que te levantan la carpa del campamento, ¿sí? O que se cae la morada terrenal para ir a la morada eterna, ¿no? Entonces, ahí la imagen de la tienda, ¿no? Nosotros tenemos muchas cosas en la Biblia, sabemos que está todo lo de la tienda, el texto más famoso es Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, ¿no? Pero acá está hablando de esto, dice, acá hay una morada temporal, hay la tienda temporal, una casa temporal, y cuando cae nos abre para el alojamiento para la casa eterna. Lo mismo ahora, pero con la imagen del vestirse, desvestirse y revestirse. Suspiramos con el deseo de revestirnos, la habitación celeste, si es que llegamos vestidos y no desnudos. Pues los que habitamos en tienda suspiramos abrumados porque no quisiéramos desvestirnos, sino revestirnos, de modo que lo mortal fuera absorbido por la vida. Muy bueno eso. Porque nosotros consideramos que la cosa es como los agujeros negros, que la vida va a ser absorbida por la muerte. Esa es la idea que tenemos nosotros. Siempre Pablo habla al revés. Lo mortal es absorbido por la vida. Quien nos preparó precisamente para ello es Dios, que nos da como prenda el Espíritu, ¿no? Entonces, allá era morada terrenal, morada eterna. Acá ese es estar desnudos o desvestidos, se opone al estar revestidos, ¿sí? Con la prenda de Dios, con la vestimenta de Dios. Acá dice con la prenda del Espíritu, ¿sí? La misma imagen, pero ahora como la patria y el desterrado, ¿no? Recuerden que el judío tiene esta conciencia que, como dice el Deuteronomio, mi padre era un arameo errante, o sea, nosotros hemos sido forasteros, dice, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, lo de la morada, lo de la carpa, es bien muy judío. La cuestión esta de estar vestido desnudo, hago un paréntesis. El desnudo es propio de la cultura griega. Gimnasio en griego significa desnudo. Para ir al gimnasio, para escuchar a Platón o a Sócrates, hay que ir al gimnasio. El gimnasio se va desnudo, ¿sí? Entonces, la cultura griega tiene en sus estatuas a los desnudos, ¿sí? En cambio, para la Biblia, el desnudo es el desprotegido, es el abandonado, ¿no? Entonces, por eso acá juega con esto de que desnudo o vestido o revestido, ¿no? Fíjense, recuerdan famosamente el relato de Adán y Eva, que Dios le dice, ¿quién te hizo notar que estás desnudo, no? Bueno, en la Biblia, no, la desnudez es una fragilidad, ¿no? Bueno, entonces ahora vuelvo mal de la patria, ya me había adelantado. El judío es un nómade, ¿sí? Transhumante, es un forastero, ¿no? Siempre es un extranjero el judío, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa imagen, dice así que estamos siempre animosos y sabemos que mientras sea el cuerpo de nuestra patria, estamos desterrados del Señor. Pues procedemos por fe, no por visión. Hoy en día nosotros creemos por la fe,
no hemos visto absolutamente nada. Pero con ánimo preferimos desterrarnos del cuerpo para estar junto a Él. Es la expresión que me gusta, aunque la traducción dice para residir junto a Él. Ya dijimos a partir de Primera de Tesalónica que para Pablo lo esencial es estar con Él, sea acá o sea allá. Lo que importa es estar con Él. Acá está repitiendo lo mismo. Entonces, preferimos estar desterrados, ¿sí?, del cuerpo para residir junto al Señor. En cualquier caso, en la patria o desterrado, lo que importa es serle agradable. Lo que importa es estar con Él, ¿no? Bueno, está hablando de la misma idea con tres imágenes diferentes. La casa o la tienda, el vestido o el desnudo y la patria o el desterrado, ¿no? Sea como sea, la conclusión es lo que importa es estar con Él, ¿no? Pero está la fragilidad humana, está la tensión eterna, esta paradoja permanente está bien recogida acá y me parece que esa es una buena idea. A ver, vuelvo a la idea. Yo partí todo esto con lo de tesoro y barro, que me parece que esa es la cuestión. Eso es una paradoja, y la más paradoja. A mí me salió hoy, hacia adelante de ustedes, la referencia a Adán y Eva, ya que Dios los hace barro y viento. Entonces, mientras iba leyendo esto, terminé de rondear una idea. Recuerden, lo hemos hablado muchas veces, pero lo repito ahora. El pecado de Adán y Eva, ¿cuál es? Es la no aceptación de sí mismo. Ya les he citado alguna vez el libro de Romano Guardini, la aceptación de sí mismo, ¿no? O sea, no aceptar la condición criatural. Por eso, querer ser como dioses. No aceptar el límite. Yo soy un tipo mortal, yo soy un tipo que me voy a enfermar, ¿sí? No aceptar el límite, no aceptar la condición criatural, no aceptar el lugar que Dios me puso en el mundo, ¿no? Entonces, a esto me gusta decirlo citando el famoso libro de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. Ese es el drama humano, ¿no? Esta insoportable situación de saber que somos seres frágiles, pequeños. La levedad del ser, ¿no? Entonces, la tensión y el problema de Eva es esa insoportable levedad del ser que somos. Y por eso queremos ser como dioses, ¿no? Huir de la fragilidad humana, huir de la condición humana. Digamos que el pecado fundamental o la tentación es huir, negar la condición humana y querer ser otra cosa más importante, ¿no? Entonces, la no aceptación de sí mismo, Guardini, la insoportable levedad del ser, ¿no? Y esta fuga del límite humano, la fuga de la libertad humana, la fuga de la condición criatural. Bueno, esas ideas me parece que están detrás de todo esto, de estos textos que hemos estado leyendo, y que a la larga eso es la espiritualidad humana, y la espiritualidad cristiana me parece que está muy juntita. Bueno, hice un largo discurso, pero importa que leamos los textos, ¿sí? Alguien que quiera leer y así me reemplazan la lectura. Saltamos a la diapositiva 24, seguimos leyendo 2 Corintios. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Diapositiva 24. Otro texto famosísimo, si los hay, ¿no? Muchos de estos textos son ideales para una reunión de oración, ¿no es así? Todos estos textos de 2 Corintios son los mejores textos para una reunión de oración, una reunión de espiritualidad, ¿no? Bien, adelante. El amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos,
Entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, ¿no? Eso es la Pascua, ¿no? Entonces, ahora, acá, ¿qué es resucitar? No vivir para uno mismo, ¿no? Liberarse del egoísmo, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, entonces, Pascua es ya no vivir para uno mismo, sino vivir para los demás, ¿no? Y es interesantísimo, ¿no? Primero aparece el tema del amor, entonces a nosotros se nos ha construido desde el amor. Ahora, ese amor que nos llega a nosotros nos libera es como un antiegoísmo, nos ayuda a trascender de nosotros mismos, hay una trascendencia horizontal, dejarnos a nosotros mismos para ir a los demás. Bueno, este es otro texto que es realmente muy, muy profundo, ¿no? Continuemos entonces, saltemos a la diapositiva 27. ¿Alguien que quiera continuar? El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Seguí el otro texto. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso le suplicamos en nombre de Cristo: déjese reconciliar con Dios. Aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Bien, fíjense, volvamos a la diapositiva anterior. Ahí hay otro texto extraordinario, el versículo 17. No tendría que haber puesto en la misma diapositiva el 18, va abajo, tendría que haber puesto solo el versículo 17, ¿no? Y acá lo que hay que destacar es nuevo. El que vive en Cristo es una criatura nueva. En griego hay dos formas de decir nuevo, ¿no? Y un nuevo que, en donde la novedad, un nuevo que podríamos decir es más de lo mismo, ¿sí? Cuya referencia está en el pasado, ¿sí? Está en el orden de lo cuantitativo, ¿no? Entonces, el 10º es nuevo respecto al 9º, pero un poquito más de lo mismo. Ahora, hay otra forma de decir en griego, lo que acabo de decir recién era neos. Neo, de ahí viene el neonato, el neoclasicismo, ¿sí? Es más de lo mismo. En cambio, hay otra palabra para decir nuevo, que es kainos, y que kainos significa más crear, es algo verdaderamente nuevo. La referencia no está en el pasado, sino en el futuro. Kainos viene del indoeuropeo, que significa crear. Entonces, no es más de lo mismo, es un nuevo comienzo. Es más aún, es un comienzo desde cero, un comienzo radical, de raíz. Bueno, acá Pablo está usando esa expresión, ¿sí? Pero que es muy importante. Entonces, el que vive en Cristo es nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Acá es muy bueno recordar el Salmo 50, si lo tienen en forma de buscarlo en la Biblia, si no les complica mucho, el Salmo 50, versículo 12,
es realmente un buen texto para usarlo de paralelo, ¿sí? El Salmo 50 es un salmo que decimos penitencial, y la clave de ese salmo está precisamente en el versículo 12. Si alguien lo tiene, lo lee en nombre de todos. Justo lo tengo, padre. Adelante. Si hambre tuviera, creo que sí, salvo que me esté confundiendo el Salmo 50. Si hambre tuviera, no habría de decírtelo, porque más... No, entonces debe ser 51, fíjate. El que viene después, sí. A ver. 9, 10, 12. Crea en mí, Ahí está. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme dentro de mí renueva. Vas a seguir un par de versículos más, seguí. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Uno más. Vuélveme la alegría de tu salvación y en espíritu generoso afiánzame. Bien, fíjense, pero ¿cómo arrancó? Crea, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón puro. Fíjense, ahí está el verbo crear. Ahora ya acá, yo hablé de una cuestión griega, ahora estamos en el Antiguo Testamento, entonces acá hay que hablar de los judíos. Acá el verbo es vará, es el que se usa, que sale 7 veces en el capítulo 1 de Génesis para crear el mundo, donde es una absoluta creación, una absoluta originalidad. Dios crea de la nada, ¿no es así? No hay repeticiones, ¿no? Entonces Dios es algo que es absolutamente original, esta creación absolutamente original. Entonces el salmista le está pidiendo a Dios que cree un corazón nuevo. Pero para eso apareció también 3 veces la palabra espíritu. Es que en el Génesis 1 la creación se hace y estaba el Espíritu de Dios aleteando. Entonces el Espíritu de Dios es el ámbito que favorece la creación de Dios. Bueno, acá este hombre en clave penitencial le está pidiendo a Dios una nueva creación, no un parche. Él se sabe realmente pecador, entonces necesita realmente nacer de nuevo. Bueno, ahí tienen un buen paralelo de este texto de Pablo, ¿no? Ya vamos a ver que está hablando de la reconciliación de los pecados. O sea que el paralelo acá es muy importante ¿no? Allá está Adán, barro, espíritu, allá está creación, espíritu. Bueno, nos vincula otra vez con este texto. Ahora también, y cierro con la relación, tenemos el Apocalipsis 21, 1, que comienza diciendo, dice, el mundo viejo pasó y ahora viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Ese nuevo es el mismo de es Kainos. Entonces ven, acá hay una novedad radical, ¿no? El que vive en Cristo es una criatura nueva, es un ser nuevo, pero es algo original, ¿no? Lo antiguo ha desaparecido, ahí está el Apocalipsis, un ser nuevo se ha hecho presente. Bueno, acá aparece el ser humano como criatura nueva, hombre nuevo, son expresiones muy profundas y muy ricas. Y esto vinculado al ministerio de la reconciliación, ya lo hemos leído, diapositiva en el versículo 18, ¿sí? Y en el 19 dice, se nos ha confiado la palabra de la reconciliación, ¿no? Y en el 19, miren, porque es Dios el que estaba en Cristo reconciliando al mundo antiguo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres. Esto es muy, muy importante, hay que insistir mucho. Jesús vino para perdonar a los pecadores. Claro. Entonces, y esto no hay que olvidarse de esto, ¿no? Jesús no es que vino a perdonar a los convertidos, ¿no? Jesús vino a perdonar a los pecadores. El pecador, recibiendo la gracia del perdón, muy probablemente genere una dinámica de conversión, de arrepentimiento, etc. Pero el perdón es un regalo, es un don, ¿sí? Entonces, conocen la palabra perdón, ¿no?
¿sí? La palabra perdón está compuesto de dos vocablos. El amor es dom. Ahora, en algunas situaciones, si he sido humillado, necesito radicalizar la entrega, el dom. Y esa es la partícula per, es un aumentativo, es como un superlativo. Perdonar es un acto de amor superlativo, ¿no? Lo normal es que yo ame, que yo quiera a esta persona, pero hay situaciones en la vida extraordinarias que me exigen un plus, ¿no? Entonces ahí está el perdón, ¿no? Bueno, entonces, pero esto es muy, muy importante, el perdón como gracia, como regalo, ¿no? Nosotros en general hacemos al revés, que primero la persona se arrepienta y una vez que se arrepintió va a recibir el perdón de Dios. Vieron que nosotros hemos puesto el arrepentimiento como una previa a recibir el perdón de Dios. Y eso tiene una lógica psicológica, pero teológicamente no es así. El perdón de Dios, la reconciliación de Dios es un don, es un regalo y que nadie lo merece, ¿no? Ni San Francisco de Asís, ni Santa Clara de Asís, ¿no? Entonces, nadie de nosotros. Bueno, entonces, bueno, esto son cosas que me parecen todas muy, muy interesantes. Y vamos a avanzar, y me estoy quedando mal, la carta de las lágrimas. Esto, yo les conté que Pablo se pelea con esta comunidad muchas veces, y una vez fue a visitarlo y lo basurearon, se lo conté, dijeron que era un ladrón, qué sé yo, lo basurearon. Y Pablo, perdón por la expresión muy vulgar, se recalentó y escribió esta carta. Claro, en el último recopilador la puso al último, nosotros que esto lo estamos viendo como si fuera la última carta, pero no, esto es antes, es cuando Pablo se está peleando. Después de esta carta va a venir la carta de la reconciliación, pero bueno, en 2 Corintios puso esto, 10 al 13, vale la pena leerla, así que también es muy clara, es largo, es muy claro. Acá hay un solo punto que merece hacer un comentario, ¿sí? Pero es demasiado clara, ¿no? A ver, a Pablo acaban de humillarlo, le han dicho que es un choro, que no sabe hablar, es torpe, ¿no? Dijimos nosotros, Pablo no era un buen predicador en el sentido, parece que no tenía fluidez en la comunicación, ¿no? Que era un tipo de ideas brillantes, pero tal vez no era un buen comunicador. Bueno, la cuestión es que se está defendiendo y está peleando, ¿no? Voy a ver si con la sola lectura es comprensible. Entonces estoy en la diapositiva 32. Disculpen que voy a sacar el teléfono de acá, me está sonando. ¿Ustedes lo escuchan el teléfono? Disculpen, lo voy a retirar porque... Atiéndalo, padre. No. No. O mejor arranque alguien y yo después me voy sumando. A ver, diapositiva 32. Quien quiera leer, por favor, lea. Yo mismo los exhorto por la mansedumbre y la benevolencia de Cristo. Yo, Pablo, que soy tan apocado, y cuando estoy delante de ustedes, y tan audaz cuando estoy lejos. Les ruego que cuando esté entre ustedes no me vea obligado a ejercer esa severidad que pienso emplear resueltamente contra aquellos que suponen que nuestra conducta se inspire en motivos carnales. Ven, ahí parte recoge lo que viene. Parte de la afirmación teológica. Cristo es mansedumbre benevolente. Ahora usted dice que yo soy apocado, que soy
severo, audaz cuando escribo, pero en el cara a cara soy apocado. Y entonces dice Pablo, que no me desafíen a que vaya yo y ejerza la severidad. Ven que está bien enojadito, Pablo. Continúa leyendo, por favor. Acepten las cosas como son. El que hace alarde de ser de Cristo, reconozca que también lo somos nosotros. Y aunque yo me gloriara más de la cuenta en la autoridad que me dio el Señor, no me avergüenzo, porque es para edificación y no para destrucción de ustedes. Les digo esto para que no piensen que pretendo atemorizarlos con mis cartas. Porque algunos dicen, sus cartas son enérgicas y severas. En cambio, su presencia resulta insignificante y su palabra despreciable. A los que dicen eso les respondo, lo que somos en nuestras cartas cuando estamos ausentes, también lo seremos con nuestros actos cuando estemos presentes. Bueno, está claro que es un clima bien polémico. Saltamos la diapositiva 36. Quien quiera leer. Bueno, Pablo vive esta relación como un esposo celoso, ¿no? ¿Alguien que lo quiera leer? Diapositiva 36. Yo no tengo apunte, padre, no tuve tiempo de buscarlo, por eso no le leo. Bueno, leo yo. Ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. Intento yo. Bueno. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que, así como la serpiente, con su astucia, sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo diferente del que nosotros hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio diverso del que han aceptado, ciertamente lo tolerarían. Bien, son tolerantes con los falsos predicadores que han llegado a Corintio, ¿no? Y él lo vive como una persona celosa que es. Vamos a la diapositiva 41. Dice Pablo, yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran apóstoles por excelencia, porque aunque yo no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento, y esto lo he demostrado en todo delante de ustedes. ¿Acaso procedí mal al anunciarles gratuitamente la buena noticia de Dios, humillándome a mí mismo para elevarlos a ustedes? Porque el predicador se le pagaba. Entonces, y los superapóstoles exigían reglamentariamente que se les pagara. Dice, ¿en qué os he ofendido? Porque yo no les he cobrado. He hecho el servicio gratuito, ¿no? Entonces, hemos comentado que una de las críticas que se hacía a Pablo era esa, ¿no? Que Pablo no aceptaba que nadie lo financiara en su ministerio, ¿no? Y sigue Pablo sobre esta cuestión. Yo he despojado a las otras iglesias, también me han dado guita a otras iglesias, yo he despojado a otras iglesias aceptando su ayuda para poder servirlos a ustedes. Y cuando estaban, ¿a qué iglesia le aceptó dinero Pablo? ¿Recuerdan? A los filipenses. ¿Por qué? Porque eran los más pobres. A los únicos que les aceptó Pablo un auxilio económico fue a los cristianos de Filipo, porque era una comunidad de gente pobre, no tenía poder. Entonces
el auxilio no significaba un modo de control, ¿no? Bueno, yo he despojado a otras iglesias aceptando su ayuda para poder servirlos a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes, aunque me encontré necesitado, no fue gravoso para nadie, porque los hermanos que habían venido de Macedonia me proveyeron de lo que necesitaba. Ahí está Filipo en Macedonia. Siempre evité serles una carga y así lo haré siempre. Les aseguro, por la verdad de Cristo que reside en mí, que yo no quiero perder este motivo de orgullo en la región de Acaya, ¿no? ¿Alguien que quiera continuar la diapositiva 43? ¿Será acaso porque no los amo? Dios lo sabe, y lo que hago lo seguiré haciendo, para quitar todo pretexto a los que buscan una ocasión de gloriarse por los mismos motivos que nos gloriamos nosotros. Estos son falsos apóstoles, que proceden engañosamente haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia, que su fin será digno de sus obras. Y entonces, ahora diapositiva 44, empieza lo central, es largo, pero empieza lo central de esta carta. A ver, quiero volver a situar. Han aparecido lo que Pablo llama falsos apóstoles, que están convenciendo a la gente de que ellos son los verdaderos apóstoles porque tienen visiones de Dios, revelaciones de Dios, hacen milagros, hacen cosas espectaculares, y entonces así que están seduciendo a la comunidad. Entonces Pablo, que con esta cosa está muy serio, y entonces está peleando con esta gente, ahora va a usar una estrategia. Dice así, estoy en la diapositiva 44. Les vuelvo a repetir que nadie me tome por insensato. Y si me toma por tal, que me permita a mi vez gloriarme un poco. Porque esos superapóstoles se autoglorían a sí mismos. Entonces, bueno, permítanme gloriarme un poco. Lo que voy a decir ahora no lo diré movido por el Señor, sino como si fuera un necio, con la seguridad de que también yo tengo de qué gloriarme, ya que tantos otros se glorían según la carne, yo también voy a gloriarme. Diapositiva 45. ¿Con qué gusto ustedes soportan a los necios, ustedes que se atienen por tan sensatos? Toleran que los esclavicen, que los exploten, que los roben, que los traten con prepotencia, que los abofeteen. Dicen que hemos sido demasiado débiles, lo admito para mi vergüenza, pero de lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un necio, también yo me puedo jactar. Y empieza ahora Pablo a mostrar sus credenciales. ¿Por qué él puede? ¿Qué se jacta él, no? En términos humanos. ¿Ellos son hebreos? Yo también soy hebreo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Vuelvo a hablar como un necio. Yo lo soy más que ellos. Acá necio se puede traducir por bobo, por tonto, pero la imagen es la del payaso. El payaso, mientras nos hace reír y llorar, nos puede decir verdades muy duras, que como viene del payaso no lo podemos acallar. Entonces existe la estrategia del payaso, igual que el endemoniado en el mundo antiguo era un niño, una prostituta, generalmente era un pobre. El endemoniado es la estrategia. Un niño, como está endemoniado, lo que diga, la sociedad no lo castiga porque está endemoniado, ¿me expreso? Ahora el niño, porque está endemoniado, puede decir, mi tío me violó. Pero como no es endemoniado, no le creen, ¿está claro? Bueno, entonces la estrategia del tonto que se está usando es típico de la cultura de las comedias griegas y latinas, el tonto, el bobo. Hoy modernamente usamos la del payaso, ¿no? Entonces dice, vuelvo a hablar como un necio,
yo lo soy más que ellos. Hablo como un necio, hablo como un tonto, pero guarda el hilo que por ahí el payaso va a tirar verdades. Entonces, avanza. Soy mucho más que ellos por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. ¿Ves? Yo me glorío, pero fíjense, no se está gloriando de cosas extraordinarias, sino de la entrega, eso, ¿no? Seguimos. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. Los judíos, cuando se castigaba por religión, se aplicaban, se llaman 40 menos 1. Eran los 40 menos 1 azotes típico de castigo judío. Pablo recibió ese castigo. Otro castigo típico judío. 3 veces fui flagelado. Otro castigo típico judío. Una vez fui apedreado. Estos son los argumentos para decir que Pablo no era ciudadano romano, porque a un ciudadano romano no se le podía aplicar estos castigos, ¿sí? Bueno, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. Sigo. En mis innumerables viajes, noten, pasé peligro en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. Sigo. Cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Y además de esto siguen. Y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana por el cuidado de las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo me sienta débil? ¿Quién está a punto de caer sin que yo me sienta como sobre ascuas? Si hay que gloriarse de algo, yo me gloriaré de mi debilidad. Ahí está, está todo el trasfondo. Esa es la expresión muy sintética. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, bendito sea eternamente, sabe que no muero. Entonces, ¿de qué alardea Pablo? No de cosas superficiales, sino de la entrega más profunda de alguien, ¿sí? Que pasó peligros, etcétera, todo por el servicio de la comunidad, ¿no? Y la última que cuenta, y sabemos que lo cuenta con vergüenza, esto que leemos acá, todos los estudiosos dicen que acá nos confiesa una vergüenza de Pablo. En Damasco, cuando comenzó en Arabia, yo no sé si ustedes se acordarán de esta cosa, lo dijimos en los primeros días de clase, en Damasco, el etnarca del rey Aretas hizo custodiar la ciudad para apoderarse de mí. Y tuvieron que bajarme por una ventana de la muralla, metido en una canasta. Así escapé de sus manos. Lo cuenta Pablo como vergüenza. Tuve que huir de noche, ¿no? Esto lo cuenta como vergüenza. Dejemos de lado lo de la vergüenza. Podemos citar como paralelo Primera de Reyes 19, cuando el profeta Elías, que enfrenta al poder, hay un momento que da miedo y huye, ¿no? Va hasta la montaña Oreb y ahí se va a encontrar con Dios, ¿no? Podría ser un paralelo. Pero Pablo lo cuenta como, nos ha contado una confesión. Miren, yo lo di todo, qué sé yo, y hasta esto, ¿no? Bueno, entonces ahí está, Pablo se confiesa. Sí o sí tenemos que leer lo que viene, disculpen, ya se lo fue el tiempo. Y acá viene el caracú del texto, que es donde, como los otros presentaban sus visiones y sus revelaciones místicas, Pablo les va a decir, bueno, ya que ustedes insisten en eso, les voy a confesar esto. Y ahora Pablo habla de sí mismo en tercera persona. Estoy en la diapositiva 54. Hay que seguir gloriándose, aunque no esté bien. Pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Entonces Pablo dice, yo también tuve visiones, yo también tuve revelaciones. Aunque no me baso, mi ministerio pastoral no se basa en las visiones y las revelaciones, pero sepan que si ustedes creen que eso legitima a un apóstol, yo también las tuve. Y ahora habla en tercera persona,
como si no fuera él, pero es él. Así como la chica, ¿cómo se llama? La Pastoruti, ¿me acuerdo? La Soledad Pastoruti, vieron que habla en tercera persona, dice, la Sole va a ir a tal lugar. Bueno, acá Pablo está hablando de sí mismo en tercera persona. Conozco a un discípulo de Cristo, es Pablo, que hace 14 años, cuando estuvo en Antioquía, y se pelearon ahí con Santiago, Pedro, Bernabé, dice, hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera de él, o sea que él no sabe si fue algo que le sucedió a él acá en cuerpo y alma, o ha tenido una experiencia en donde él ha tenido una cosa que ha trascendido su condición corporal. O sea, si fue en cuerpo o no en cuerpo, no lo sé. Fue arrebatado al tercer cielo. En la cultura judía hay 7 cielos, ¿no? Entonces hay diversos cielos. El primero es este que vemos nosotros acá, abajo de las estrellas. El otro es el de en donde están las estrellas, ¿sí? Y así. Entonces dice, este hombre, o sea, Pablo, fue arrebatado al tercer cielo. No hay nomás. Y sé que este hombre, no sé si en cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, el séptimo cielo. Ahí estaba Dios. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables. Palabras inefables, imposibles de contar, que el hombre es incapaz de repetir. De ese hombre podría jactarme, pero en cuanto a mí, solo me glorío de mis debilidades. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Miren, yo tuve verdaderas experiencias místicas. ¿Sí? Yo he estado en el paraíso, he estado en el séptimo cielo, cosa que ustedes ni se suenan. Entonces, yo he tenido verdadera experiencia mística. Y yo tengo verdaderas revelaciones, pero no me interesa contarlas, porque mi ministerio pastoral no se basa en esas visiones místicas extraordinarias, ni en esas revelaciones extraordinarias. El ministerio de Pablo se basa en un Cristo crucificado. Entonces, hay una espiritualidad basada en el milagro, la mística, ¿sí? A la larga en el poder, en la gloria. Y hay un ministerio pastoral basado en el de la cruz. Este es el conflicto. Ahora Pablo dice, mi ministerio del pobre, del débil, del frágil, ¿sí? No es que yo no tenga experiencias místicas ni revelaciones, solo que eso en todo caso es algo que a mí me servirá, pero yo no hago de eso alarde. Yo no voy a seducir a las comunidades diciendo que he tenido revelaciones y visiones. Me expreso, a la larga era el conflicto. Hay una iglesia del poder, hay una iglesia de la gloria, y hay una iglesia pobre, ¿sí? Una iglesia encarnada, que es la de Cristo crucificado. Ese es el problema. Entonces hay 2 espiritualidades. Una iglesia que quiere basarse en milagros, cree que la iglesia es más bonita cuando tiene más milagros, más visiones, todas esas cosas, y cuando ve una iglesia así en Villa Libertador, qué sé yo, más pobretona, parece que no es tan linda esa iglesia. Bueno, ese es el problema, el conflicto de espiritualidades que tiene Pablo, ¿no? Voy a tratar de terminar lo más interesante de lo que viene. Diapositiva 55. Si quisiera gloriarme, no sería un necio, porque diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve o me oye decir. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Hoy ya sabemos, yo lo expliqué al principio del curso, que Pablo tiene una enfermedad que lo frena mucho, que sería la ceguera, y le impide su trabajo pastoral, ¿no? Diapositiva 56.
3 veces le pedí al Señor que me librara. 3 es totalidad también, ¿no? Entonces, un montón de veces le pedí, no es 3. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia. Esto es lo paulino, lo importante, ¿no? Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad, ¿no? Llevamos un tesoro en vasijas de barro, ¿no? Entonces, más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy frágil, ¿no? Bien, acá está el caracú de la espiritualidad paulina. Disculpe que les doy un minuto, quiero cerrar con algo que a algunos les puede servir. Vamos a la diapositiva 66. Hubo épocas en las cuales había un conflicto, una tensión entre un cristianismo más místico, comillas, más espiritual, versus contra un cristianismo más comprometido con la realidad, más profética, ¿no? Con una iglesia de los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Que más que preocuparse de adorar a Dios, se preocupa porque haya justicia entre los pobres. Bueno, esto ha habido en la historia de la iglesia tensiones muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, esta fue la gran discusión en el paso del medioevo al renacimiento. Ahí fue la gran discusión, ¿no? Si Cristo fue pobre o no fue pobre, en qué sentido fue pobre o no fue pobre, si las bienaventuranzas se aplican a los pobres, en qué sentido. Esa discusión se dio, pero con una discusión altísima, fuerte, entre el paso del medioevo al renacimiento. ¿Ven? Ahí tenemos San Francisco de Asís, por ejemplo. ¿Ven? San Francisco de Asís surge en esa tensión de la mística, ¿sí? O el compromiso de la justicia. Esa fue una discusión fortísima. Entonces, este esquemita puede ayudar a pensar el problema, ¿sí? Si alguna vez reapareciera, ¿no? Miren diapositiva 67. Vamos a distinguir entonces, primero vamos a distinguir entre mística y profética. La mística es introvertida, hay que meterse adentro, ¿sí? En cambio, la profética hay que salir extrovertida. La mística, se trata del objetivo es conseguir la unión con Dios. La profética, el objetivo es hacer la voluntad de Dios en el aquí y ahora. La mística tiene espiritualidad de huir del mundo. Fuga mundi se decía en latín. Huir del mundo. Encerrarse en los monasterios, ¿sí? En cambio, la profética, más que unirse al mundo, quiere imponerles esquemas al mundo, quiere decirle por dónde se marcha. Continúo. El símbolo por excelencia de la mística es la celda. El monje, la monja, tienen una celda, ¿no? Este símbolo significa, recuerda que la experiencia es de intimidad, de encuentro con el Señor, ¿eh? La celda es el lugar de la intimidad para el encuentro con Dios. En cambio, el profeta tiene como lugar la plaza pública, el lugar de la vida social, política, económica y cultural. Vuelvo a la mística, expresa la experiencia envolvente de otro. Dios que me tiene en sus brazos, la experiencia envolvente de Dios. En cambio, la profética, el profeta oye una palabra que proviene de Dios y la transmite a otros. El gran símbolo de la mística es la madre que crea vida, y el símbolo del profeta es el padre que crea historia, crea futuro.
lo último lo vinculo con está mal lo que voy a decir, pero los dos instrumentos de Dios. Dios llega al mundo con su palabra y con su espíritu. Ruach es su espíritu, paréntesis, Espíritu Santo. El Dabar es la palabra, ¿sí? Paréntesis, Cristo. Entonces, fíjense, pero seguimos con el esquema de mística y profética. Entonces, en la mística ponemos el Ruach. Ruach, fíjense, neuma es femenino, es materno, ¿no? El Dabar, palabra, logos, es masculino, es paterno. El Ruach es un sentimiento de fusión. En cambio, el Dabar es sentimiento de separación. Por eso, el Ruach es el prólogo, es el cobijo antes de la palabra. En cambio, el Dabar es el diálogo, es la palabra entre otros, entre varios. En el Ruach se da la subjetividad, la visión. En el Dabar es más cognitivo, más lógico, más racional. En el Ruach la expresión es visual, y en el Dabar la expresión es acústica, hay que escuchar la palabra. En el Ruach o en la mística podemos poner a un gran psicólogo que es Carl Jung, que tiene como clave la madre, y el gran teólogo del siglo XX que tuvo como clave la madre es Baltasar. En el Dabar podemos poner a Freud, que es el padre, ¿sí? Y el gran teólogo de la Iglesia Católica, también del siglo XX, Karl Rahner. Bueno, ven, acá ¿qué hice? Distinguí. Una cosa es la mística, otra cosa es la profecía. Vamos a la diapositiva ahora para cerrar. Pero lo auténtico se encuentra en el y. Mística y profecía. Sigo. No se trata de ser místico o profeta, sino de ser místico y profeta. Diría Maritain, un gran filósofo que estudiamos cuando nosotros éramos jovencitos, decía, era el lema de Maritain, era un lema que él tenía, distinguir para unir. Yo distingo la mística de la profecía, pero no es para separarlos, es para unirlos, ¿no? Distinguir para unir. Para unir bien tengo que distinguir que son dos realidades distintas. Pero eso no significa que sean separables. Las puedo distinguir, pero precisamente para unirlas mejor. Entonces, en el cristianismo no hay mística sin profecía y no hay profecía sin mística. Bueno, entonces acá está todo el tema de la espiritualidad de 2 de Corintios, está bien planteada, me parece, acá. Bueno, más o menos nos entendimos. Me han parecido que en esta carta eran muy claros los textos. Me pareció que lo mejor era transcribirlos, ¿no? Bueno, si Dios y la Virgen quiere, la semana que viene nos reencontraremos ya con otra cosa. Hasta acá todas las cartas están en el mundo griego. Primera de Tesalónica, Filipenses, Filemón, Primera y Segunda de Corintios. Esas 5 cartas tienen como horizonte interlocutor la cultura griega. Ahora volvemos al mundo judío. Gálatas y Romanos tienen como interlocutor a los judíos, ¿no? Estas ya son 2 cartas de Pablo teniendo en cuenta el mundo judío. Bueno, si Dios y la Virgen quieren, nos veremos, bueno, con algunos el viernes que tenemos los evangelios, ¿sí? Con otros el lunes tenemos Apocalipsis y con otros nos veremos el martes de la semana que viene. Bueno, que tengan una linda semana, ¿sí? Cariños a todos. Muchas gracias.